El río Rin, con su zigzaguear, está nutriendo florecientes vides. Sus orillas rodean y serpentean majestuosos castillos de lores. Acompáñenos en un viaje al suntuoso medievo alemán, un viaje a través de las leyendas sobre uno de los ríos más románticos del mundo, el Rin. Ahora mismo, en Grandes Castillos de Europa. Grandes Castillos de Europa. Formado por el deshielo de las altas montañas de los Alpes suizos, el poderoso Rin ha formado un canal de 1.280 kilómetros que atraviesan el corazón de Europa. Los Castillos del Rin. En los Países Bajos desemboca en el mar. Su nombre proviene de la palabra celta raudal, una forma de entender el romanticismo y el poder de este majestuoso río. Escritores como Goethe o Mark Twain han intentado capturar el espíritu épico del Rin. En 1838 el novelista francés Victor Hugo escribió sobre el Rin, una mezcla de todo, tortuoso como el Sena, histórico como el Tíber, majestuoso como el Danubio, lleno de sombras y fábulas como un río asiático. Pero a diferencia de los ríos de otras regiones, el Rin está salpicado de docenas de castillos medievales, creando a su paso un espacio sin igual en el mundo entero. En los 80 kilómetros que separan Mainz de Koblenz, en Alemania, cerca de 30 castillos y decadentes torres avanzan sobre el río. Cada recodo, cada pliegue, en las serpenteantes aguas parece conducirnos a otro. Los pasajeros del Rin no solo disfrutarán de un viaje por el corazón de Europa, podrán además viajar en el tiempo en su compañía. Estas espectaculares vistas han sobrevivido desde la Edad Media. En el siglo XIII, el Rin se convirtió en un centro de intercambio comercial. Sus orillas eran gobernadas por los nobles y por el clero católico, mordaces rivales que se disputaban cada metro de tierra, un notable río versus una propiedad. Allí las abundantes ganancias se obtuvieron gracias a la construcción de estaciones de peaje y a la imposición de fuertes tasas a los pasajeros de los barcos. Los únicos que podían acceder a los castillos de peaje eran los lores de la región o los reyes germanos, normalmente a cambio de dinero o de favores políticos. Los mercaderes no tenían otra opción que pagar por sus cargas. Desplazar estas por tierra era más peligroso y con frecuencia corrían riesgos de muerte. Aquí, en la ciudad de Kaub, el Rin se estrecha como un reloj de arena, haciendo de ello el paraje perfecto para un castillo de peaje. Esta fortaleza fue construida por el rey Ludwig el Bávaro en 1326. Lo bautizó Pfalzgrafenstein. Más poéticamente, Víctor Hugo lo llamaría el barco de piedra eternamente anclado sobre la faz de la tierra. En el siglo XIV, la poderosa Iglesia Católica regularmente transportaba mercancías por el Rin. Ellos lo consideraban un diezmo. El Papa Juan XXII culpó al rey Ludwig de nuevas y severas imposiciones por esos transportes de mercancías. En 1327, el rey bávaro sufrió una última venganza. El Papa lo excomulgó. A pesar de la ostentosa apariencia, el castillo Pfalzgrafenstein fue construido por extorsión. En él no vivieron personajes ilustres. No obstante, un regimiento de 30 soldados lo custodiaban. Los vigías avisaban con una campana si se aproximaba algún barco. En el peaje se anotaban cada una de las embarcaciones que pasaba, su carga y la tasa que debían pagar. Las tropas que estaban estacionadas en Pfalzgrafenstein combatían a distancia. Los soldados eran retirados y desmantelados. Las comodidades en el castillo eran de segunda clase. Los pasillos que unen las habitaciones corroboran estos principios. Los refugios eran espartanos pero prácticos. Construido en un mirador y suspendido sobre el Rin, este rudimentario baño evacúa directamente sobre el río. La proa del barco de Pfalzgrafenstein está orientada a la incesante corriente, pero este diseño naval era solo una parte del espectáculo. 6 miradores acrecentaban la robustez de esta fortaleza.
Aún actualmente la proa sirve para proteger al castillo de peaje de las fuertes corrientes y del flujo de hielo. La historia del Rin está inexorablemente ligada a las frutas por las cuales se ha hecho famoso. Suculentas vides, probablemente silvestres, crecían en este valle antes de que conociésemos sus mágicos efectos. En tiempos de Cristo, el vino del Rin fue discriminadamente exportado a consumidores desde Inglaterra hasta Escandinavia. El néctar del vino hizo rico a este valle, más bien a aquellos que poseían castillos de peaje o viñedos. Para aumentar sus haciendas, impusieron tasas a los campesinos que trabajaban sus campos. Los plebeyos tenían que donar parte de sus cosechas, una tarifa que normalmente los señores se cobraban en vino. Los campesinos utilizaban el vino que producían para celebrar, festejar y olvidar. Vivían en situación de extrema miseria, su única salida, sangrientas guerras. Su único consuelo estaba en la religión y frecuentemente en tomarse unas copas con los amigos. Consumían como término medio y por persona más de 4 litros de vino al día. Al campesino le convenía aceptar las tasas de los peajes del río. Un barril de vino venía a costar aproximadamente lo mismo que 8 kilos de ajos o de uvas, o 6 cestas de pescado. El vino se utilizaba como moneda de cambio y en alguna medida el vino del Rin llegó a fomentar el crecimiento de la industria. El vino comenzó a ser la moneda habitual de los reyes y las bodegas de los castillos estaban rebosantes, pero con los frecuentes festivales y celebraciones que caracterizaban a la corte del Rin, las provisiones desaparecían rápidamente. Aquí los meandros del pintoresco Rin se agudizan y la rápida corriente crece pérfidamente, empapando las escarpadas rocas desde la orilla del río. Sobre estas rocas, según la leyenda, una hermosa mujer de otro mundo se materializaba cada tarde. Se llamaba Lorelei, y su melodiosa y quejumbrosa canción ensordecía a los barqueros provocando que sus embarcaciones zozobrasen. Cuando los hombres recobraban el sentido era ya demasiado tarde. No podían evitar las rocas, no podían protegerse de las suspicaces olas que inundaban sus botes. Y la hermosa Lorelei. A pesar de los lloros de los marineros, ella continuaba con su canto de sirena hasta que el sol de la mañana despedía a la noche. Viajando río abajo hoy, observamos algunos reductos de la extrema rivalidad medieval. En cada meandro aparece un nuevo castillo en los altos márgenes del río. Cada uno de ellos simbolizaba las pretensiones de los propietarios en su territorio. 2 castillos en particular ilustran el dualismo de poder que una vez caracterizó a esta poderosa región del río. El castillo Teurenburg, en el margen este del Rin, fue construido por el arzobispo de Trier alrededor de 1356. No podían ser superados por un eclesiástico y sus boyantes vecinos, los von Katzenelbogen, construyeron su propio castillo en la colina de enfrente. Estos poderosos comerciantes eran propietarios de alrededor de 138 aldeas, aunque bautizaron a su nueva adquisición como Burg Neu Katzenelbogen. Actualmente es conocido como Burg Katz, el castillo del gato. El primer castillo, el Teurenburg, fue entonces apodado Burg Maus, el castillo del ratón. El antagonismo entre los ricos comerciantes y la poderosa iglesia católica era evidente. Un gato, un ratón y una rivalidad que duró muchos años. Cuando no estaban incitando a otros u hostigando a sus vasallos, los lores del Rin pasaban sus ociosos días con complacientes diversiones.
El deporte favorito en el Burgmaus era la caza. Empleaban para ello halcones y águilas, un sangriento deporte oriental. Los supervivientes de las cruzadas y los ricos comerciantes en sus viajes compraban halcones para Europa y para las islas británicas. Allí este deporte era propio de las clases privilegiadas. Las presas de estas águilas eran sobre todo palomas y pequeñas aves. Con los vientos del sinuoso valle del Rin podía elevarse infinitamente, bucear y suplicar antes de volver a los guantes de su amo. Frente a los castillos del Gato y del Ratón, cerca de la aldea de Saint-Goar, reposan las ruinas de uno de los gloriosos y poderosos castillos, el Rheinfels. El Rheinfels fue construido por los von Katzenelbogen, que durante años lo usaron como residencia. A finales del siglo XVIII, durante una invasión francesa, campesinos que durante siglos esclavizaron, quemaron el castillo. Unos kilómetros río abajo, en el margen este del Rin, sobre una colina con forma de cono, la tranquila aldea de Braubach. El castillo, coronando la colina, tiene un pequeño torreón poco usual. Aquí era donde los sirvientes se guarnecían bajo las murallas. Presumiblemente es un blanco fácil, aunque con su solidez este castillo acotado por el Rin permaneció intacto a los ataques enemigos. Este es el Marksburg, Castillo de San Marcos. Para mayor estabilidad, las murallas del Castillo de San Marcos son triangulares. Construido cerca de la colina, es un lugar poco visible. Allá donde las rocas acaban, empiezan las murallas. Las antiguas bases revelan que el origen de la ciudadela fue una torre fortificada, probablemente construida en el siglo X. La torre central, de estilo románico, fue construida 200 años después. Los sucesivos propietarios del Castillo de San Marcos levantaron muros adicionales de defensa. A diferencia de otros castillos, el Castillo de San Marcos ha sobrevivido hasta el siglo XX como algo más que una ruina o una romántica restauración. Al margen de algunos añadidos en los siglos XVII y XVIII, el carácter medieval ha sido magníficamente preservado. El lord que levantó esta sólida fortaleza en el siglo XIII fue Eberhard von Katzenelbogen, otro miembro de saga que más influencia ha ejercido en la historia del Rin. Un prudente hombre de negocios y mercader que invirtió sus ganancias en la ciudad de Braubach. El castillo recompensó a la ciudad con abundantes puestos de trabajo, pero sobre todo con protección. Esta función vital que todos los castillos medievales ejercían fue reconocida en todo el continente, tanto por amigos como por enemigos. Para la corte de Eberhard, acceder a los castillos montados a caballo era un requisito imprescindible. A los caballeros de aquella época sus pesadas armaduras les impedían desmontarse del caballo sin ayuda. Sin sus armaduras eran un poco más hábiles. La entrada principal del Castillo de San Marcos fue esculpida con pizarra de la misma montaña. Las toscas graderías trabajadas resguardaban a los caballos de la lluvia. Al final de esta escalera descansa el Palacio Romano, la más antigua de las construcciones del castillo. El patio central del Castillo de San Marcos es notablemente estrecho, atestado por la sólida torre romana en el centro. Cerca del patio está el Palacio Gótico, construido a finales del siglo XV. La afilada azotea está protegida con la pizarra del castillo original. Bajo la segunda torre descansa el amplio Rittershall, el vestíbulo de los caballeros y el salón principal donde tenían lugar las recepciones oficiales. Este es el conde Eberhard, festejando y conspirando con los nobles de la región.
Los sólidos muros del vestíbulo tienen 3 metros de grosor, lo suficientemente fuertes como para soportar los duros ataques de las catapultas y de los cañones de artillería. Junto al vestíbulo de los caballeros, la segunda torre es una impresionante capilla poligonal que se expande en 10 secciones arqueadas. Coloridas escenas bíblicas compiten con lisonjeros retratos de caballeros. La capilla original fue construida en la parte este del castillo. Posteriormente fue trasladada a la parte sur, un frente más vulnerable. Dios, justo creador, protegería su santuario. Para ayudar a transportar al Espíritu Santo a la nueva capilla, estas cabezas ceremoniales también fueron trasladadas. Representan los 7 pecados capitales, reparables solo a través de la oración. Este retrato es de San Marcos, que jugaba un papel vital en la leyenda que daba nombre a la fortaleza. Elizabeth, una doncella del castillo, se comprometió en secreto con un caballero, Siegbert. Cuando Siegbert fue a la guerra en nombre de su rey, Elizabeth le esperó. Pero fue en vano. Llegó un mensaje que anunciaba que su amado había muerto en la horrible batalla. En su dolor, Elizabeth pidió auxilio a su acérrimo monje Marcos. Apareció misteriosamente un caballero llamado Rochus pidiendo la mano de Elizabeth. Ella accedió a casarse y todos los monarcas celebraron las nupcias, todos excepto el monje Marcos. Marcos sospechaba del misterioso Rochus y rezó pidiendo ayuda. La noche antes de la boda, Marcos tuvo una extraña visión. Tras un relámpago de luz, apareció San Marcos apóstol y dándole una cruz a Marcos, le dijo que Rochus era el diablo mismo. Debía desterrarlo del castillo. Por la mañana, Rochus y Elizabeth se dirigieron a la capilla. Marcos estaba allí en este momento. Como padrino de boda se acercó, Marcos llevaba la Santa Cruz. El demonio empezó a vociferar y la tierra se abrió completamente. San Marcos apóstol con un sable apareció de nuevo para proteger a los mortales. Desde aquel día, Schloss Braubach fue bautizado con el nombre de Santo Marksburg, el castillo de San Marcos. Siglos después, en 1937, San Marcos volvió a aparecer en el castillo. Un turista americano se detuvo cerca de una de las ventanas de la capilla para sacar una foto. Cuando reveló el carrete, apareció el fantasmagórico retrato. Quizá fuese el atento San Marcos que todavía defendía el castillo al que da nombre. En el siglo XIV, la influencia de la saga de los von Katzenelbogen seguía creciendo vertiginosamente. Sus castillos de peaje colmaban el Rin desde Mainz hasta la frontera holandesa. El castillo de San Marcos era uno de tantos. El cacique de la saga de los von Katzenelbogen era Felipe el Mayor, un aventurero y un buen vividor. Incluso en los años de decadencia anhelaba fiestas, cacerías y aventuras. En casa se entregó a un turbulento matrimonio con Anna von Württemberg. Quizá este fuera el motivo de sus continuos viajes a exóticas ciudades de África y de China. Felipe envió a Ana a uno de sus apartados castillos, después se separó de ella. En aquella época el divorcio era algo que la Iglesia reservaba a ricos y a poderosos. Uno de los hijos de Felipe fue asesinado por un ladrón. El otro murió a causa de una misteriosa enfermedad. A los 72 años Felipe dio un giro a su vida y buscó un nuevo heredero. Se volvió a casar con otra Ana, esta vez de la familia de los von Braunschweig. Ella solo tenía 20 años. Su unión fue infructuosa y cuando él murió en 1479 no había ningún varón von Katzenelbogen que llevase su apellido. Su amado castillo fue a parar a manos de su yerno, Marcos von Hessen. Cuando perdieron sus propios castillos, los von Hessen se interesaron en el castillo de San Marcos. Lo inspeccionaron concienzudamente para poder cobrarse el arruinado lord. Despojaron al castillo de todos sus objetos de valor, incluida la amplia biblioteca de Felipe, así como sus tesoros de plata y oro. Todavía buscando beneficios de las majestuosas reliquias, construyeron un muro exterior de defensa y arrendaron el castillo para alojar a las tropas.
Ya no había noble que quisiese vivir allí. Los años del castillo de San Marcos como lugar de exhibición acabaron poniendo con ello fin a una era. Recientemente, tras permanecer cientos de años sano y salvo, el suntuoso castillo en 1945, mientras lo ocupaban las tropas germanas en retirada, se incendió por el fuego de una granada americana. No obstante, una vez sofocado no tuvo mayor importancia. Quizá una vez más San Marcos protegió el castillo, dejando intactos los maravillosos tesoros del Rin hasta nuestros días. En la actualidad, la región del Rin oferta gran variedad de aventuras. Todavía podemos disfrutar de antiguos castillos convertidos ahora en hoteles, donde los viajeros pueden recrear sus sueños con caballeros, truhanes y leyendas. Pero el mejor paisaje sigue siendo el agua. Las embarcaciones navegan el curso de un río que sigue invariable, solo ha cambiado lo externo. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras la incesante corriente del Rin. Siglos después de que las largas naves vikingas rondaran los mares del norte, un rey del Renacimiento reaviva las ansias danesas de conquista. En el castillo de Frederiksborg, Cristian IV levanta un monumento a su ambición sin límites, cimentando así tanto la gloria como la derrota de Dinamarca. Los grandes castillos de Europa. Frederiksborg. Dinamarca, 1577. El rey Frederick II y cientos de sus súbditos luchan por llevar una roca inmensa hasta las puertas del castillo de Kronborg. Cerca de allí, su reina de Dinamarca está dando a luz. El ritual pagano agrada a los antiguos dioses. Nace un varón, Cristian IV, heredero a los tronos de Dinamarca y Noruega. Antes de la muerte del rey Frederick en 1588, el astrónomo de la corte, Tycho Brahe, busca en las estrellas las señales del destino de Cristian. El heredero será benévolo y tendrá una disposición justa, además de una tendencia hacia la lujuria y los placeres de la carne. En la coronación del nuevo rey, el vino tinto y el blanco corren por las fuentes de Copenhague. Cristian IV asume a los 19 años la corona de Dinamarca y Noruega. En el lago del castillo, junto a Copenhague, Cristian prepara una regia residencia propia. Aquí, en el bosque del Mar del Norte, se alza una cabaña de caza que fue de su padre.
En honor del difunto rey, Christian llamará al castillo Frederiksborg. Sin embargo, para forjarse un nombre, concibe una proeza arquitectónica que eclipse a Kronborg y se convierta en la estrella más brillante de Europa. Christian tardará 25 años en construirla y toda una vida en perfeccionarla. A medida que Frederiksborg se levanta, el rey va controlando los límites de detalles de construcción del castillo. Da los últimos toques a los planos y examina el mortero en persona. Christian bebe del estilo renacentista holandés, como se ve en los ladrillos, los ornamentos de piedra y los tejados inclinados. Al estilo añade innovaciones de diseño propias. Las ventanas de Frederiksborg empezaron instalándose sin orden alguno, dependiendo del diseño de cada habitación. En contra de lo convencional, Christian ordena que el espacio entre las 500 ventanas del castillo sea el mismo. Sus contribuciones dan al rey fama de ser el arquitecto de Frederiksborg, aunque sus auténticos artífices probablemente sean los constructores holandeses Hans von Steenwenkel e hijo. Christian les procura los mejores materiales del mundo: ladrillos de Elsinor, madera y mármol de Escandinavia. A partir de estos ingredientes, los creadores componen una sinfonía de piedra y ladrillo. Las casas pequeñas con tejado de plomo que bordean las calles tocan las notas bajas, junto a las cuales se alzan en el patio los tejados de pizarra de los edificios del gobierno. La sinfonía alcanza un crescendo en los dos patios del castillo y el ala de la terraza. Culminando atronadora en el castillo propiamente dicho y sus 100 habitaciones. Una vez terminado, los ecos del logro de Christian se extienden por las cortes reales europeas. El castillo de Frederiksborg proclama la vasta riqueza de Dinamarca y el gusto por el lujo desmedido de su rey. Un puente cubierto llamado el Pasaje Privado une el dormitorio del rey con el salón de audiencias. Más tarde, este pasillo se decoró profusamente con elaborados ornamentos de estuco, marcos tallados y pinturas italianas. En el interior, el rey rinde homenaje al Christian marino. Las ventanas altas de las habitaciones recuerdan a los camarotes reales a bordo de su flotilla de grandes barcos. Un rey posterior añade un instrumento de su época, un ascensor que desciende al carruaje en espera. Para que nadie olvide nunca que Frederiksborg es creación suya, Christian IV ordena a sus artesanos que marquen en el castillo, desde la bodega hasta el ático, que es la obra del propio rey. El reino del orgulloso constructor se encuentra en su cumbre. Es 10 veces más grande que la Dinamarca actual, desde el Océano Ártico hasta el sur del río Elbe, abarcando Suecia y Noruega. En 1597, Christian refuerza los lazos del imperio casándose con la princesa Anna Katrina de Brandenburg. Su dedicada esposa le dará 6 hijos, lo cual garantiza la sucesión al trono.
Sin embargo, ya desde el principio, el real matrimonio de conveniencia naufraga por culpa de los apetitos de Christian. El monarca danés es conocido en Europa por el escándalo y lujuria de sus fiestas, que suelen durar más de una semana. Una larga sucesión de amantes alimenta su fama de mujeriego. Reconoce su prole creciente de hijos ilegítimos, dándoles el apellido León Dorado. Antes que ocultar sus indiscreciones, el rey danés disfruta con ellas. Inmortaliza su gusto por la música, el vino y las mujeres en procaces obras de arte. Las severas reprimendas de la Iglesia luterana no pueden forzar el arrepentimiento del monarca. Aunque tiene la paz y la riqueza en las manos, Christian construye su armada y escucha a la sangre vikinga que corre por sus venas. Sin haber peleado nunca, se lanza a la lucha contra el viejo rival de Dinamarca, Suecia. La autoestima del rey ha alcanzado ya proporciones míticas, como se aprecia en la pieza central de Frederiksborg, la gran fuente de Neptuno. Su simbolismo es atrevido e inconfundible. El rey forja en bronce su alter ego, Neptuno, el dios del mar. En 1610, Suecia desafía a los dominios de Christian, el mar Báltico, acosando a buques daneses. Con un optimismo olímpico, el rey ataca. Aunque los daneses se ven superados en número casi en proporción de 3-1, su ataque toma a los suecos por sorpresa. Christian recupera los territorios ocupados y al concluir la guerra dicta una paz humillante. Cuando el rey de Suecia reta a Christian a batirse en duelo, el danés insolente lanza una respuesta fulminante. «Os irá mejor tras una cálida estufa que peleando con nos. Antes necesitáis un buen doctor que os sane el cerebro». Sin embargo, la arrogancia triunfal de Christian precede a su caída. En su ausencia, antes de imponer la paz en Suecia, su esposa, la reina, muere. Christian la llora en la capilla de Frederiksborg, un espectáculo de mármol y alabastro. Desde el punto de vista protestante de la época, el santuario de 2 pisos es sin duda lujoso. Las filigranas doradas y el mármol adornan sus criptas. Las escenas bíblicas se agolpan en el altar, fundidas en plata maciza y bañadas en oro. La música procedente de los tubos de madera del órgano Comenius, arriba en el coro, alivia a la congregación. Bajo un techo de casi 15 metros de altura, lo más brillante de la realeza europea se ha postrado humildemente. A continuación, los príncipes visitantes dejan escudos adornados con sus armas. Se trata de una tradición de siglos. La muerte de su reina suaviza el corazón a Christian. Preocupado por la peste que se extiende entre sus súbditos, el rey emite un real decreto.
Todo ciudadano deberá sufrir la incomodidad de lavarse las manos y también la cara, al menos varias veces a la semana, e incluso la cabeza entera, de vez en cuando. En casa, Christian vuelve a dedicarse a su amante inmortal de mortero, piedra y luz, el castillo Frederiksborg. Este aposento, que se conoció como el Salón del Ángel, albergaba a la reina madre, la reina viuda Sofía. Tras la muerte de su propia reina, el soltero más codiciado de Dinamarca pasa de una amante a otra con un celo incansable. En 1615, Christian queda prendado de una mujer cuyo origen muchos consideran bajo para el rey. Aunque los rumores de escándalo corren por la corte, gracias a la labor incansable de la madre de ella, Kirsten Monk, se compromete a los 17 años con el rey. La polémica boda está envuelta en el misterio. Para algunos tuvo lugar en Frederiksborg, en medio del mayor secreto. Sin embargo, con la vuelta del rey al matrimonio, los fuertes ruidos de fiestas vuelven a resonar por el castillo. Muchas de las bacanales de Christian se celebran en una gran cámara situada directamente sobre la capilla, el Gran Salón. Solo para completar el techo, 26 artistas trabajaron incansablemente durante 7 años. En este momento, el rey ya complementa sus ingresos con el peaje de los barcos con inversiones en el comercio, la manufactura y la minería de plata. En la cumbre de su gloria, Frederiksborg brilla con la enorme riqueza de su amo. La buena fortuna del rey en casa parece igualmente sin límites. Kirsten Monk le da 12 hijos en 13 años. Ella es quien preside las horas más oscuras del castillo. En 1625 piden a Christian que se ponga al frente de los reyes protestantes en una guerra contra sus enemigos católicos, un amargo conflicto que será conocido por su duración, la Guerra de los 30 años. En la lucha, el astuto monarca ve la oportunidad de ampliar su imperio sin enfrentarse a su más acérrimo enemigo, Suecia. El Riksråd danés, cuerpo legislativo que asesora al rey, se opone ferozmente a la decisión. El obstinado Christian lo invalida. La obstinación del rey, tan valiosa en el campo arquitectónico, resulta ser fatal en el campo de batalla. El ejército de Christian, abrumado y superado en número, acaba hecho pedazos. El rey escapa con vida, pero no antes de que le maten 2 caballos. A su regreso, la desgracia saluda al soberano derrotado. El Riksråd danés despoja a Christian de gran parte de su poder. Aún sin bajar la cabeza, el rey acuña una moneda de oro con la inscripción: «Por fin la buena causa es victoriosa». Aún le espera otra humillación. Su esposa Kirsten frecuenta abiertamente a un oficial alemán. Y lo que es peor, Christian se entera de que pega a sus hijos, a veces se dice, con un tubo de plomo. Para Christian, Frederiksborg se ha convertido en una caricatura de hogar. En 1628, Kirsten se encierra en su habitación y envía al rey el mensaje de que su matrimonio ha terminado. Aunque Christian declara que se la lleven 10.000 demonios, su corazón está roto. Para marcar este punto de inflexión, encarga un trono de piedra tallado con la inscripción:
En recuerdo del martirio, 1628. El castillo que simbolizó sus mayores glorias se ha vuelto su prisión. El monarca danés aparece borracho en público y deambula destrozado por los salones del castillo. Un año después de la disolución del matrimonio, Kronborg, la casa de su padre, arde hasta los cimientos. Christian dobla el impuesto a los barcos mercantes y la reconstruye. Sin embargo, nunca recuperará su grandeza. En Frederiksborg, según algunas crónicas, el envejecido monarca recurre a lo impensable. Arranca la plata de los mantos y funde los ornamentos de las suntuosas habitaciones del castillo. Convierte unas obras de arte de valor incalculable en monedas, huyendo así brevemente de la bancarrota. En 1643 Dinamarca es presa fácil y Suecia, su viejo enemigo, ataca. Superada en número, armas y fondos, Dinamarca es aplastada. Los daneses rinden aún más porciones de una nación menguante y Christian pierde su principal fuente de ingresos, los peajes del canal. Fue quizá una vez, antes de morir, cuando Christian alcanzó el heroísmo que ansiaba desde la cuna. En 1644 dirigió una pequeña flota danesa contra la poderosa armada sueca. Los cañones suecos lanzaron más de 300 balas al buque insignia danés. Christian perdió un ojo. Sus oficiales caían muertos a su alrededor. Sin embargo, él permaneció en cubierta. Esta imagen animó a sus hombres a pelear contra la flota sueca, con la que quedaron en tablas. En último término, fue la pasión del rey por la creación, no por la destrucción, la que forjó su legado más importante a Dinamarca. Es la fuerza de sus convicciones, no la de sus apetitos imperiales, la que alimenta hoy su memoria en el corazón de los daneses. La tragedia de sus últimos años ha caído en el olvido. Algo brilla en el bosque del Mar del Norte. El más noble espíritu de un rey indomable vive convertido en el ladrillo y el mortero de una de las obras maestras del Renacimiento. Frederiksborg.